¿Estamos listos? ¿Está grabando ya? ¿Podemos partir? Muy bien, muchas gracias. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos y a todas a esta sesión de la Comisión de Constitución. Tenemos dos asuntos en la tabla. El primero de ellos, que tiene por objeto continuar con el estudio de las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al título séptimo, libro segundo del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual, comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes, boletín número 14.440-7. Y dos, continuar el análisis de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos, boletines número 13.204-7 y 13.205-7 refundidos. Le doy la bienvenida al subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, que está acompañado por la jefa de la División Jurídica, señora María Esther Torres, la asesora legislativa, señora Flora Ben Azul. Se va a incorporar después al segundo punto de la tabla la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y nos acompañan también tan presencialmente el profesor Antonio Bascuñán, a quien le damos la bienvenida también, José Pedro Silva, está el profesor Héctor Hernández, también nos acompaña en forma telemática, Fernando Londoño y Javier Billenman. Así que muchas gracias y bienvenidos todos ellos, lo mismo que los asesores de los senadores y senadoras y del Ministerio de Justicia. Está don Leonardo Ferrada también, lo veis por ahí. Señor secretario, si fuera tan amable de dar lectura a la cuenta en primer lugar. Gracias, presidente. Su señoría, muy buenos días. Señores invitados, ministros, subsecretarios. Señor presidente, se han recibido en esta secretaría las siguientes comunicaciones. En primer lugar, un oficio de la excelentísima Corte Suprema, mediante el cual remite un informe sobre las observaciones que realizó Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que está en el primer lugar de la tabla de esta sesión, relativa a la explotación sexual, comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes. Enseguida, señor presidente, un oficio del fiscal nacional subrogante del Ministerio Público, señor Juan Agustín Meléndez, mediante el cual informa acerca de las observaciones realizadas por Su Excelencia el Presidente de la República también a esta iniciativa legal. Un informe del señor Juan Pablo Cavada, investigador de la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, relativo a la exclusión de infracciones tributarias en el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos, que está en el segundo lugar de la tabla de esta sesión. Un oficio de la abogada secretaria de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados encargada de fiscalizar los actos del gobierno relacionados con la alerta ambiental en Concón, Quintero y Puchuncaví para solicitar a la Comisión poner en tabla y priorizar el estudio y despacho del proyecto de ley que se refiere a delitos ambientales y daño ambiental. Enseguida, señor presidente, hemos recibido solicitudes de audiencia. Dos solicitudes para exponer sobre el proyecto de ley que declara la nulidad de la ley 20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura. Estas solicitudes de audiencia son, en primer lugar, del secretario del Sindicato de Trabajadores Interempresas de Tripulantes y Oficiales de Naves Especiales, Nacionales, Extranjeras y ramos similares de la región de Magallanes y Antártica Chilena, señor José Hernández, y enseguida de la secretaria de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de Coronel, señora Marcela Sangüesa. Sus señorías tienen a su disposición en las carpetas todos estos documentos, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta, senador Gadilea. ¿Le parece al senador que le pedimos a la secretaría? Yo sé que llegaron hace poco tiempo los informes que habíamos solicitado tanto al Ministerio Público como de la Corte Suprema en relación al veto presidencial, pero si puede hacer una breve relación de ellos, de las conclusiones, para los efectos de proceder a despachar el veto según lo acordado. Señor secretario.
Gracias, presidente. Presidente, respecto del informe de la Corte Suprema acerca de este asunto, hay que tener presente que la Corte Suprema solo se pronunció respecto del nuevo artículo 12 que se propone y que sugiere corregir el numeral 10 del artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales. En este sentido, la Corte Suprema plantea que la modificación que se plantea aquí parecería razonable en términos generales. Sin embargo, hizo la siguiente prevención. Cabe señalar que la preservación de la referencia al artículo 367 bis número 1 del Código Penal, que propone el veto ejecutivo, resulta inadecuada, toda vez que dicha disposición se encuentra actualmente derogada por la ley número 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución, habiendo quedado absorbido en su rango típico por el actual artículo 411 ter del Código Penal. Por otro lado, señor presidente, la Corte Suprema advierte que la disposición consultada, que actualiza el listado de casos en que se acepta la extraterritorialidad de la jurisdicción penal chilena, parece razonable y pertinente, salvo en lo que dice relación con la preservación de la referencia del artículo 367 bis número 1 del Código Penal, que, como se indicó, se encuentra derogado desde el año 2011. En general, respecto de las demás observaciones, la Corte Suprema considera que ellas son pertinentes y razonables. Enseguida, señor presidente, y sintéticamente, respecto del informe del Ministerio Público, el Ministerio Público diferenció su presentación según las distintas materias que acomete el veto de su excelencia el presidente de la República. Respecto de la relación efectuada al artículo primero para reemplazar el numeral 14, que ha pasado a ser 15, el Ministerio Público señala que, si bien es del todo correcto adecuar las referencias al artículo 366 quinques, que se deroga con esta modificación legal, surge una diferencia sustancial al incorporarse la referencia a la totalidad de los incisos del nuevo artículo 367 cuáter, con lo cual quedan contemplados tanto los delitos de producción de material pornográfico o de explotación sexual en que hubieran sido utilizadas personas menores de 18 años, como también los delitos de comercialización, importación, exportación, distribución, difusión, exhibición y almacenamiento, adquisición maliciosa de ese tipo de material regulados en los incisos primero y tercero de dicho artículo. La incorporación de los incisos primero y tercero del artículo 367 cuáter, dice el Ministerio Público, no se encuentra en armonía con la actual regulación de estos delitos, toda vez que el artículo 369 quinquies, vigente a la fecha, no incorpora el artículo 374 bis asociado a estos tipos penales. Al respecto, agrega el Ministerio Público, cabe señalar que las conductas sancionadas en dichos incisos no pueden encontrarse sujetas a una limitación en el inicio de la persecución penal asociada al cumplimiento de la mayoría de edad de las niños, niñas y adolescentes, que fueron utilizados, pues se busca sancionar la cadena completa de comercialización de material pornografía o de explotación sexual, sin perjuicio de la identificación específica de la víctima menor de 18 años que hubiera sido utilizada, si al momento de lograr su individuación ésta ya cumplió la mayoría de edad. En tal sentido, dice el Ministerio, se sugiere precisar la incorporación únicamente del inciso segundo del artículo 367 cuáter, relativo a la producción de material pornográfico o de explotación sexual en que hubieran sido utilizadas personas menores de 18 años. En lo que atañe a la propuesta de incorporar un nuevo artículo 13, el artículo primero, que suprime el artículo 369 bis, el Ministerio Público señala que esta regla se encontraría en total armonía con lo dispuesto por el artículo 297 del Código Procesal Penal, el cual establece que los jueces deberán apreciar la prueba con libertad, sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Por lo tanto, sin perjuicio de que la propuesta aborde un tema no contemplado en los fundamentos originales que motivaron este proyecto de ley, señala el Ministerio Público, concordamos con la inclusión de este apartado, pues no implica alteración de la regla general de valoración de la prueba. Sobre las observaciones remitidas, en general no se contempla una revisión al artículo 4 del proyecto de ley, dice el Ministerio Público, el cual modifica el artículo 4 de la ley número 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. A sustituir el algoritmo 366 quinquies por la expresión 367 cuáter, inciso segundo. Por parte del Ministerio Público se considera necesario discutir la pertinencia de incluir también el nuevo artículo 367 septies, relativo a la transmisión de imágenes o sonidos que permitan presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual por parte de una persona menor de 18 años. Enseguida, el Ministerio Público previene que se observe una diferencia sustantiva en el tratamiento que se otorga al nuevo artículo 367 septies en comparación al 367 cuáter, en relación a la regulación de la ley número 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. En tanto, el nuevo artículo 367 septies no se encontraría contemplado dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 bis de dicho cuerpo legal, relativo a la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva,
a pesar de tener asignada la misma pena que los delitos establecidos en los artículos 367 quater, incisos primero y segundo. En razón de esto, se sugiere por el Ministerio Público adecuar la propuesta en el sentido de incorporar el artículo 367 septies en la propuesta del artículo 5 del boletín número 14.440-07. Sobre la propuesta de incorporar un nuevo artículo 12, que es el que introduce modificaciones en el numeral 10 del artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales, el Ministerio Público sugiere no incluir la referencia al artículo 367 bis número 1, toda vez que se encontraría derogado por el artículo 1, número 2 de la Ley 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal, en lo que coincide con la Corte Suprema en este punto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario, por la completa relación de los informes tanto de la excelentísima Corte Suprema como del Ministerio Público que habíamos quedado en poder escuchar antes de pronunciarnos respecto del veto del presidente de la República. Le ofrezco la palabra al subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, por si hay algún comentario en relación a estos informes respecto a la tramitación de las observaciones. Subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los miembros de la comisión. Respecto a los dos informes que se recibieron de parte de la Corte Suprema como del Ministerio Público, señalar lo siguiente, que en primer lugar, principalmente una de las consultas que se le hacía a ambos órganos era respecto al artículo 369 bis y la incorporación que se hacía para suprimir este artículo del Código Penal. Y en ese sentido la Corte Suprema no se pronunció y el Ministerio Público se pronunció señalando que está de acuerdo con suprimir este artículo del Código Penal que no generaría efectos en la persecución penal. Consideran que está conforme a el Código Procesal Penal actual, que era precisamente lo que nosotros queríamos que se generara y por eso se incluyó en el veto. Y en ese sentido creemos que la consulta que se hizo principalmente en la sesión pasada que vimos esto respecto a aquel punto, creemos que queda debidamente despejada la duda que existía respecto a los efectos que podía producir esta derogación de parte de del veto que proponía el Ejecutivo. Ahora bien, el Ministerio, respecto a eso, en el oficio de la Corte Suprema se pronuncian solo respecto a un punto y en el oficio del Ministerio Público amplían a otras materias. Y al respecto señalar lo siguiente, presidente, que el veto del Ejecutivo tenía por objeto principalmente adecuar las referencias formales del proyecto para que quedaran incluidas todas las referencias y principalmente las del delito de violación para que no quedara fuera del párrafo sexto del Código Penal. Y en ese sentido tomamos como premisa primero que fueran referencias solo de tipo formal y segundo ser deferentes con lo que el legislador había aprobado y las discusiones que se habían dado en ambas cámaras y que se habían concretado en el despacho del proyecto de ley. Y más allá de que nos puedan parecer razonables, muchas de los planteamientos que hace el Ministerio Público, salvo la del 369, que coincide con el Ejecutivo, el resto es aspectos más de fondo que tendrían que volver a ser discutidos dentro de la comisión y no es precisamente el objeto que tenía el veto. Entonces, en eso nos parece que, por ejemplo, un momento para discutir aquellos aspectos puede ser la ley de educatoria que la SECPRES va a presentar producto de las modificaciones que hay que hacer también de referencia y otros aspectos más sustantivos por la próxima promulgación de la ley Antonia. Y ahí se pueden tomar en consideración los otros aspectos que señala el Ministerio Público. Y en el mismo sentido con la observación que hace la Corte Suprema, porque tampoco nosotros innovamos en algo que se encontraba derogado, ¿ya? Porque no se había innovado en el proyecto original ni tampoco en los proyectos anteriores. Entonces también puede ser un momento para visitar aquello y hacer la modificación respectiva en la ley de educatoria. Eso, presidente. Perfecto. Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra. No sé si hay algún comentario.
Senador Rodrigo Vélez. Presidente, la consulta que se hizo a la Corte y a la no, pero ya las consultas tenían que ver básicamente con la supresión del 369, que nos bajó la duda sobre cuánto impacto, o si impactaba o no podía impactar en justamente la apreciación de la prueba. Ese era Ya la Corte no se pronuncia, la Fiscalía dice que no altera en nada porque los principios generales de ponderación de la prueba están en otros capítulos, así que no implicaría nada. Yo no sé si la Secretaría tiene una opinión o si comparte la opinión de la Fiscalía, y ya que está aquí el profesor Bascuñán, de repente, aunque no sé si estaba preparado para esto, pero me encantaría conocer la opinión de si efectivamente es completamente inocua esta supresión del 369 o podría llegar a tener algún tipo de consecuencia. Y bueno, habría que corregir en el veto, no sé, me distraje a lo mejor, respecto a lo que dice la Suprema, de que ya estaba derogado el 367 bis, creo que era el 367 bis número 1. Esa sería una referencia incorrecta en el veto que habría que arreglarla. Sería... Gracias, senador Galilea. Le ofrezco la palabra a la Secretaría. Gracias, presidente. Senador don Rodrigo, esta Secretaría es coincidente con el planteamiento de la Fiscalía en lo que concierne al problema de la apreciación de la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Nosotros entendemos que lo que hace después el CPP es hacer una precisión que tiene que ver con una actualización de cómo debe orientarse al juez respecto de apreciar la prueba. Y probablemente el profesor Bascuñán estaría conteste conmigo en que tiene que ver con una situación que se ha producido en la jurisprudencia acerca de cómo se ha ido dando la valoración de la prueba y la necesidad de que se encauce de alguna manera el actuar jurisprudencial en la materia. Ahora, señor presidente, respecto de la segunda pregunta era sí, respecto de eso, señor presidente, me permito recordarle a sus señorías que este es un veto. La comisión, o sea, ninguna de las cámaras puede modificar el veto. El veto se aprueba o se rechaza en su totalidad. Sí, lo que pasa es que por eso el subsecretario hace referencia a que en la ley adecuatoria se pueden incorporar más aspectos sustantivos, pero respecto al veto probablemente tal, como lo que habíamos advertido era que había un problema de referencia en relación al delito de violación. Lo que está haciendo el veto es subsanar aquello sin perjuicio del resto de las cuestiones. Sin duda, un aporte el informe de la Corte Suprema al Ministerio Público al respecto. Pero lo que debemos pronunciarnos es respecto al veto y ese problema de referencia, que incluso en un momento estimábamos que se podía resolver en el propio informe, pero ahí el secretario de la Cámara, que fue la Cámara de origen, fue de la opinión de que era mejor poder establecer un veto. Yo sé que el profesor Bascuñán vino por otra cosa, por el proyecto de delito económico, pero no sé si usted quiere entregar una opinión, ya que fue requerido por el senador Galilea, profesor Bascuñán. Muy breve, señor presidente. Gracias por la concesión de la palabra. El artículo 369 bis del Código Penal es una regla pre-reforma procesal penal. Su función fue esa en su momento. Su función era dialogar con el Código de Procedimiento Penal y establecer una regla de valoración racional de la prueba al margen de valoraciones legales o de prueba tasada. Dada la reforma procesal penal, uno puede pensar que el artículo 369 bis cayó en obsolescencia o que requiere ser interpretado de un modo conforme a las formas de valoración racional de la prueba introducidas por el Código Procesal Penal. Cualquiera sea la consecuencia que la praxis pudiera
asociar a la eliminación de la regla, senador, yo diría que lo razonable es tener la regulación de la prueba en el Código Procesal Penal, y los delitos sexuales no necesitan una regulación especial al margen de la regla establecida en el Código Procesal Penal. Muchas gracias, profesor Antonio Bascuñán, muy valiosa su opinión. Como siempre, disculpe la música que tenemos en la calle Morandé, pero es algo que el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, se ha preocupado de regular como contaminación acústica, sobre todo en las últimas semanas, pero es una percusión que nos acompaña permanentemente. Sí, pero acá actuamos de acuerdo a la regla del fair play de la FIFA, así que no hay ningún problema que el senador Elizalde llegó un muy buen momento en reemplazo del senador Alfonso Urresti. Bueno, yo creo que ha sido muy claro, bienvenida senadora Ebensperger, ha sido muy claro el informe de la excelentísima Corte Suprema del Ministerio Público respecto de la pertinencia de la observación del presidente de la República en relación a este proyecto, sin perjuicio de cuestiones más generales que tienen que ver, como bien ha dicho el subsecretario Jaime Gajardo, con la ley miscelánea que está preparando el Ejecutivo. Así que, si le parece a la Secretaría, estaríamos en condiciones de votar las observaciones del presidente de la República. Sí, en su totalidad. ¿Les parece por economía procesal? Muy bien. Gracias, presidente. El señor presidente, entonces, somete a votación la totalidad de las observaciones que ha formulado su excelencia el presidente de la República al proyecto de ley de que se trata. Senadora señora Ebensperger. A favor. Senador señora Gaya. A favor. Senador señor Elizalde. A favor. Senador señor Galilea. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Muchas gracias. Entonces, se aprueban las observaciones de su excelencia el presidente de la República, y el presidente del Senado, presente en la sala, don Álvaro Elizalde, adhiere a la tramitación y señala que estaríamos en condiciones de incorporarlo el día miércoles, subsecretario, el debate en la sala. Está en tabla para el miércoles. Muy bien. Muy bien. Entonces queda despachado el veto y vamos a entrar en consecuencia al segundo punto de la tabla. Puede quedarse, subsecretario, si quiere. Yo sé que la ministra se va a incorporar respecto a este punto. Ya. Perfecto. Como usted disponga. Muchas gracias. Vamos entonces, en consecuencia, a continuar el análisis de las indicaciones formuladas al proyecto de ley segundo trámite constitucional que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican, hasta luego subsecretario, muchas gracias, que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos, boletines número 13.204-7 y 13.205-7 refundidos. Yo agradezco mucho la presencia en forma presencial del profesor Antonio Bascuñán, acompañado del profesor José Pedro Silva. Nos acompaña también el profesor Héctor Hernández de manera telemática, porque lo que conversamos, si le parece a la comisión, y lo dijo el senador Pedro Araya en la sesión pasada, como ha pasado un tiempo desde que tuvimos la discusión en general del proyecto de ley de delito económico, antes de seguir con la votación artículo por artículo, le pedimos al profesor Bascuñán que hiciera una breve recapitulación de los objetivos y de la estructura del proyecto de ley de delito económico, porque a veces los árboles no dejan ver el bosque y faltaba que pudiéramos tener de alguna manera ese recordatorio de cuál es la estructura y el sentido de cada una de las normas. Así que le ofrezco la palabra al profesor Bascuñán para que pueda hacernos esa recapitulación
Obviamente vamos a ofrecer la palabra si hay cualquier duda y después seguimos votando artículo por artículo. ¿Les parece? Profesor Bascuñán. Había una presentación. Hay una presentación, sí. si podemos verla. La enviamos a Lorena esta mañana, nos dijo que la iban a imprimir. Si me dejan. Sí, la tenemos aquí. Ok. Mándame el link al... Vamos a ver si ¿Me podemos manda el link al correo? proyectarla acá. Y mientras tanto, ahí el profesor puede comenzar con su recapitulación. Claro, entrar por Zoom yo, si me autorizan a compartir. O si no, ¿cómo lo Sí. hacemos? Como usted me diga. Profesor, adelante. Lo mandaste. Eso es, ahí está. Pero ese no soy yo. Ahí estamos. Ya, ahora estamos con la presentación. Adelante, profesor. ¿Quién está manejando la presentación? ¿Quién la está manejando? Ya, entonces pedimos por audio hoy. Ok, Perfecto. entonces vamos a la primera diapositiva, la primera lámina. ¿Eres tú el que está manejando? Ahí viene, eso es, modo de presentación. Bueno, la primera lámina de la presentación muestra de manera muy sucinta el contenido de los 4 títulos del proyecto. Eso no se puede proyectar algo más amplio. Eso no está, aquí no se ve en modo de presentación, perdón, sino que está reproduciendo el modo del presentador interno. Si se pudiera poner en modo de presentación. Bueno, es un proyecto extenso que consta de 4 títulos más un título final. Los 3 primeros títulos son lo que forman el contenido de la regulación de los delitos económicos. El título 4 contiene modificaciones a otros cuerpos legales. Entonces uno puede decir, esta es la ley de delitos económicos, son los títulos 1, 2 y 3, y las disposiciones que modifican otros cuerpos legales es el título 4. Más un título final que tiene reglas sobre aplicación de la ley en el tiempo. Los títulos 1, 2 y 3 lo que hacen es que introducen un catálogo de delitos económicos. Esto es importante tenerlo presente. No se trata de una ley que tipifique nuevos delitos como delitos económicos, sino que es una ley que hace referencia a delitos tipificados en el resto del ordenamiento jurídico, en el Código Penal o en otras leyes especiales, y a esos delitos les da el tratamiento de delitos económicos. Si vamos a la segunda lámina, se puede apreciar que el catálogo de los delitos económicos se compone de 4 categorías, y la primera son delitos, como digo, son siempre delitos que están tipificados en otras leyes, ¿no? Esta ley no tipifica delitos económicos, sino que se refiere a esos delitos. Se trata de delitos que el proyecto considera que en todo evento siempre constituyen delitos económicos. Es decir, no es necesario que concurran circunstancias especiales para que sean considerados como delitos económicos si es que se cometen. Esos son básicamente los delitos de mercado de valores y los delitos también de falsedades en el flujo de información hacia las autoridades económicas, y algunos delitos tributarios también.
En la segunda y tercera categoría, el delito es delito económico. Recuerden siempre que son delitos tipificados en otras normas, en otras leyes, en otros códigos. Son delitos económicos si y solo si se da un factor de conexión con una empresa, que luego el proyecto define que tiene que ser una gran empresa o mediana empresa. ¿No? Ni las pequeñas empresas ni las microempresas entran en consideración, solo las grandes y medianas empresas. Y entonces la segunda categoría consiste en que el delito es cometido como autor por alguien de la organización de la empresa o es cometido en interés de la empresa. La tercera categoría son delitos de comisión por funcionario público. Por eso, autor no puede ser alguien de la empresa porque es un funcionario público, pero es un partícipe en el delito, por ejemplo, un inductor o un cómplice de la empresa, o también el delito se comete en interés de la empresa. Y la cuarta categoría son los delitos que se refieren a delitos, que son la representación y el lavado de activos. Entonces, en esa cuarta categoría hay referencia a delitos económicos o se comete el delito concurriendo los factores de conexión del delito económico. Esto es su conexión con una mediana o gran empresa. Ahora, esto de los delitos económicos, o sea, es relevante única y exclusivamente, para efectos del régimen de consecuencias jurídicas para la persona natural que interviene en su comisión. Y aquí pasamos entonces a la cuarta lámina. Estas consecuencias jurídicas están reguladas. Entonces, en el título primero se regula cuál es el catálogo y cuáles son las condiciones de aplicación de ese catálogo. En el título segundo se regulan las consecuencias jurídicas aplicables a las personas naturales que son responsables por delitos económicos. Las personas jurídicas tienen el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica, que no hace distinción entre delito económico y delito no económico, sino que son todos delitos no de responsabilidad de la persona jurídica. La distinción se hace a propósito de las personas naturales que intervienen en su comisión. Y respecto a las personas naturales, el título segundo establece nuevas circunstancias agravantes y atenuantes que están diseñadas pensando en la especificidad de la criminalidad económica. Aquí la tesis es que las circunstancias generales de los artículos 11 y 12 del Código Penal no son adecuadas para reflejar qué elementos inciden en la mayor o menor gravedad de la criminalidad económica, y estas nuevas circunstancias sí. Además, hay reglas especiales para la determinación de la pena conforme a esas circunstancias. Hay reglas especiales para la pena de multa. Se introduce siempre la pena de multa como pena copulativa con un nuevo régimen de determinación de la multa que está tomado del Código Penal alemán, que se llama el régimen de días multa, y se introducen también inhabilitaciones para cargo de oficio público, inhabilitaciones para cargos gerenciales y inhabilitaciones para contratar con el Estado. Y en el título cuarto, en el título tercero se establece una nueva regulación para el comiso de ganancias asociada a los delitos económicos. Aquí una breve mención. Más adelante, en el título cuarto, se introduce el comiso de ganancias en el Código Penal como régimen general. O sea, esa es una modificación que viene luego en el proyecto, que se introduce el comiso de ganancias con una nueva concepción en el Código Penal, pero para los delitos económicos se introduce una forma especial adicional, que es el comiso sin condena previa. Esto parece algo contraintuitivo, que haya un comiso de ganancias sin condena previa, pero es que la condena no solo depende de que se haya cometido un hecho ilícito constitutivo de delito, sino que también depende que haya condena de muchas otras circunstancias. Entonces, es posible que, no dándose esas otras circunstancias, se dé, sin embargo, la prueba de la comisión de un hecho ilícito constitutivo de delito, y entonces procede, tratándose del delito económico, este comiso de ganancias sin condena previa. Eso es el régimen especial del delito económico. Entonces, delito económico no es una nueva clase de delitos, sino que son nuevas consecuencias que son aplicables a las personas naturales que intervienen en la comisión de estos delitos, que son los mencionados en el catálogo en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta categoría. Luego, en el título cuarto, y ahora pasamos a la lámina quinta. Luego, en el título cuarto tenemos modificaciones a otros cuerpos legales. En primer lugar está el artículo 48 del proyecto, que tiene una larga serie de números que son modificaciones al Código Penal. En el artículo 48 vienen las modificaciones al Código Penal.
No, como les decía, se introduce el comiso de ganancias, no como pena, sino que como consecuencia civil que trae consigo la condena. Y eso tiene consecuencias importantes para su configuración. Luego se introducen algunas modificaciones a la redacción de normas que ya existen. Y por último se introducen nuevas normas punitivas que tipifican nuevos delitos. Ahora, estos nuevos delitos no son delitos per se económicos, sino que son delitos que atentan contra distintos bienes jurídicos, algunos patrimonios, otro medio ambiente, y que se introducen en distintas partes del Código Penal, del libro segundo del Código Penal, a los cuales sí se refiere, por supuesto, el proyecto en su artículo segundo como delitos económicos si es que se cometen en relación con una mediana o gran empresa. No, estos son todos delitos de la segunda categoría, los que se tipifican aquí en el Código Penal. Eso en cuanto a las modificaciones al Código Penal. Ahora vamos a la sexta lámina, que son modificaciones a otros cuerpos legales. ¿No? En la siguiente. Sí. Y aquí hay modificaciones a un buen número de leyes especiales, al Código Procesal Penal y al Código Orgánico de Tribunales para regular, falta pasar a la lámina siguiente. No, al Código Procesal Penal y al Código Orgánico de Tribunales se le introducen modificaciones para hacer posible la determinación del comiso de ganancia. No existe en la regulación actual una situación procesal, o sea, un espacio procesal adecuado para determinar el comiso de ganancia y entonces el proyecto introduce modificaciones al Código Orgánico y al Código Procesal Penal para que se proceda entonces a la determinación racional del comiso de ganancia. Luego viene una modificación en el artículo 51, viene una extensa modificación, 49 y 50 son Código Procesal Penal y Código Orgánico de Tribunales, en el 51 una muy extensa modificación de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, que lo que hace es que, por decirlo así, aumenta, incrementa el catálogo de delitos por los cuales se hace responsable a la persona jurídica, introduce también nuevas condiciones que generan la responsabilidad de la persona jurídica, introduce también reformas a las consecuencias de la responsabilidad de la persona jurídica y, por decirlo así, se trata de una puesta al día con muy importantes modificaciones e innovaciones en el régimen general de responsabilidad penal de la persona jurídica. Luego están las modificaciones a la ley de sociedades anónimas, a la ley de mercado de valores, al decreto ley sobre administradoras de fondos de pensiones y a la ley sobre administradoras de fondos de terceros, que lo que hacen es que introducen reformas a la ley de mercado de valores. En general, al sistema del mercado de valores, que todos estos son delitos per se económicos, ¿no? Estos forman parte de la primera categoría. Luego vienen modificaciones a leyes que introducen algunos nuevos delitos en esas leyes, en la ley de cobranza de cotizaciones, cobranza judicial de cotizaciones, la ley de protección de consumidores y la ley sobre la superintendencia del medio ambiente. Finalmente, luego viene una modificación que elimina de la ley 20.009 el fraude informático porque lo introduce en el Código Penal, el fraude informático. Y por último, vienen modificaciones que fueron introducidas por la Cámara de Diputados al Decreto Ley 211 sobre libre competencia, al Código Tributario y a la Ordenanza de Aduana en materia de control por parte de agencias administrativas del ejercicio de la acción penal. Esas son modificaciones introducidas por la Cámara. Y finalmente están las reglas sobre aplicación de la ley en el tiempo, que tienen por objetivo asegurar la aplicación de la ley derogada si es que el cambio es desfavorable y también tienen por objetivo que no se produzcan fraccionamientos de leyes generando una tercera ley mucho más favorable que las leyes que ha establecido el legislador antes o ahora, que es lo que se llama la evitación de la formación de lex tercia. Y finalmente también estableciendo una regla sobre cuál es el tiempo del delito, de modo de poder enfrentar el problema de cuál es la ley penal aplicable a un delito cuya comisión perdura en el tiempo, que eso requiere una regla especial para clarificar esa situación. Estas reglas que vienen al final son reglas que están conformes a la última jurisprudencia de la Corte Suprema y también del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en materia de la aplicación de leyes a delitos permanentes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, profesor Bascuñán. Yo creo que era una buena idea hacer una recapitulación de los objetivos, la estructura del proyecto antes de seguir con la votación. En particular, no sé si el profesor Hernández quiere agregar algo.
las cuestiones a las cuales yo me puedo referir más específicamente están precisamente son más bien específicas, principalmente con cuestiones de responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde ha habido indicaciones, pero en principio, en términos generales, no es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Héctor Hernández. Señor secretario, si podemos continuar entonces con la discusión en particular del proyecto. Gracias, presidente. Señor presidente, en la sesión anterior la comisión votó desde las indicaciones 1 a la 12. Quedaron pendientes 2 indicaciones, la 2 y la 3. Pero esto porque ellas se vinculan con cuestiones relativas a delitos medioambientales o asuntos medioambientales en general. Y la comisión fue partidaria de ver eso cuando llegue su momento en el título correspondiente a este proyecto de ley. En consecuencia, señor presidente, hay que dirigirse a la página 127 de nuestro comparado, señor presidente. Allí figuran las indicaciones 13, 14 y 15, que proponen incorporar un nuevo numeral en el artículo 2 del proyecto de ley. Me permito recordar, señor presidente, que el artículo 2 de este proyecto de ley es el que establece la segunda categoría de delitos económicos. Pues bien, estas indicaciones 13, 14 y 15 del senador señor Walker y de los senadores señores Araya, Durresti, Walker y del senador señor Galilea, respectivamente, sugieren incorporar a continuación del número 28 el siguiente número nuevo. Numeral 29. Los artículos 79, 79 bis, 80 y 81 de la ley número 17.336 sobre propiedad intelectual. Muchas gracias, señor secretario. Le vamos a ofrecer la palabra a los propios profesores para que se refieran a esta propuesta, porque son propuestas que además hemos trabajado con ellos y nuestros asesores. Entiendo que es un tema de referencia a la ley de propiedad intelectual, pero le ofrecemos la palabra. Señor presidente, se trata simplemente de remediar un vacío que se constató en el catálogo, que era dejar fuera de delitos económicos, delitos que atentan contra la propiedad intelectual, y lo que hace entonces esta indicación es remediar ese vacío incorporándolos en el catálogo de la segunda categoría. Nos recuerdo que la segunda categoría exige que haya una conexión con una mediana o gran empresa para que la comisión del delito constituya delito económico y genere entonces las consecuencias para la persona natural. Perfecto. Muchas gracias, profesor Bascuñán. Senadora Luz. Gracias, presidente. Simplemente volver a confirmar lo que acaba de decir el profesor Bascuñán. Esto es consecuencia, profesor, de un vacío, un olvido. ¿Había alguna razón en el proyecto original para no haber enumerado dentro del artículo 2 estos delitos contra la propiedad industrial? Profesor. Gracias. No, es simplemente un vacío, o sea, una omisión en su momento, senadora. Muchas gracias. ¿Le parece a la comisión que podamos votarlo? Es la aplicación del proyecto de ley a los delitos contemplados en la ley de propiedad intelectual. Señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, somete a votación las indicaciones números 13, 14 y 15. Senadora señora Ensperger. Página 127. Sí. A favor. Senador Solaraya. A favor. Senador Solalizalde. A favor. Señor presidente. A favor. Presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Continuamos, por favor. Señor presidente, ahora corresponde dirigirse a la página 129 de nuestro comparado. Allí figuran las indicaciones números 16, 17 y 18. También estas indicaciones proponen incorporar un numeral nuevo. Estas indicaciones son del senador señor Walker, de los senadores señores Araya, Urresti y Walker y del senador señor Galilea, respectivamente. Y el numeral que proponen incorporar es del siguiente tenor. El artículo 54 de la ley número 21.255, que establece el Estatuto Chileno Antártico. Ya, entiendo que esto es lo mismo, es aplicar a los delitos ambientales que se puedan cometer en territorio antártico chileno la estructura del proyecto de ley, ¿no? Claro, esta es legislación sobrevenida, señor presidente. O sea, legislación que entró en vigencia mientras se discutía y se tramitaba el proyecto y que por lo tanto no estaba contemplado en la moción original. Son los delitos ambientales en contra de la Antártida, o sea, cometidos en la Antártida, en territorio antártico.
Perfecto. ¿Podríamos aprobarlo por unanimidad? Hay que revisar después el número, ¿no? Dice 28, a continuación Sí. 28 ya aprobamos recién un 29, por lo tanto... Sí, facultamos a la Secretaría de ya para hacer todas las adecuaciones de normas de referencia, ¿les parece? Y lo aprobamos por unanimidad. Está senadora Araya, senadora Ensper. 3-0. Señor presidente, a continuación hay que dirigirse a la página 144 de nuestro comparado. En la página 144 del comparado figuran las indicaciones 19 y 20. Estas indicaciones 19 y 20 inciden en el artículo 4, que establece la cuarta categoría de delitos económicos. Y las indicaciones, 19 y 20, de los senadores señores Araya, Durresti Walker y el senador señor Galilea, respectivamente, proponen reemplazar la frase los artículos 27 y 28 por la siguiente: el artículo 27. Nos estamos refiriendo al encabezamiento del artículo 4. Ya, esto dice relación, para quienes están siguiendo la sesión, de las normas de la ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. Eso es, ¿no? Y la primera de estas indicaciones tiene que ver con una adecuación de referencia, y la senadora Evans-Peregger pregunta por qué se elimina el artículo 28 en esta cuarta categoría de receptación de lavado y blanqueo de activos. Si nos pueden explicar los profesores, por favor. Sí, profesor Hernández, Don Héctor. Muchas gracias, señor presidente. Ocurre que, a ver, la referencia al artículo 27 es relevante y es indudable y por eso permanece. El artículo 28 se refiere a la asociación ilícita para la comisión del delito. En general, el proyecto de ley está firmemente orientado a la delincuencia económica, a la delincuencia empresarial, y ha hecho un esfuerzo por diferenciar nítidamente de lo que es lo que podríamos llamar crimen organizado. Entendemos que tiene otras características criminológicas y de otro tipo, y que si bien entendemos que a veces pueden darse elementos de una y de otra, nos parece que para este proyecto la solución más limpia era, digamos, sacar todo lo que dice relación con asociaciones ilícitas del ámbito de aplicación. Vamos a la página 144. Perfecto. Está claro. O sea, la idea es sacar los delitos de mayor connotación social y que dicen relación con el crimen organizado y circunscribirnos a los delitos económicos. ¿Habría unanimidad? Sí. Queda solamente la referencia a el artículo 27, que el que está en el comparado en la columna izquierda, que dice relación con el lavado de dinero probablemente tal, ¿no? Claro, y está el 28, que es el que se saca de la referencia, que dice relación con la asociación ilícita, que es más propio del crimen organizado que del proyecto de ley de delito económico, que de hecho acabamos de aprobar ese proyecto. Sí. Senador Elizalde. Sí, ¿cuál es el efecto práctico? Yo entiendo que conceptualmente son delitos de distinta naturaleza y gravedad, pero ¿cuál es el efecto práctico si se deja mencionar el 28? El artículo 28, digo. Profesor Hernández. Muchas gracias, señor presidente. En principio no se aprecia un efecto relevante, a lo más uno muy marginal para casos teóricos, porque lo normal será en los procedimientos penales que se logre establecer para los efectos de una sanción
el delito de lavado de dinero en cuanto tal. Y ese sí es un delito económico con todas las consecuencias propias del proyecto. Entonces, me atrevería a decir que el supuesto en que podría ser relevante, en términos de que pudiera ser relevante la aplicación del estatuto al delito de asociación ilícita, serían casos, yo diría, muy extraños, en donde quienes se hacen responsables por el delito de asociación ilícita no sean al mismo tiempo responsables por el delito de lavado de dinero. Yo diría que ese es un caso completamente anómalo y más bien desde un punto de vista práctico, porque cómo funcionan las decisiones de los tribunales en base a la prueba que se obtiene, es muy difícil que pueda haber un caso en donde solo conste que un sujeto ha formado parte de la organización dedicada a este tipo de delitos y que no, casi por eso mismo, no ha sido responsable ya por el delito de lavado de dinero. Nosotros consideramos que o sea, desde luego vacío de punibilidad en absoluto, ¿no? Eso uno lo podría descartar de antemano, y más bien nos pareció que el régimen especial de la ley de delito económico se avenía mal, conversaba mal con la lógica general de este delito, que tiene relación con delincuencia naturalmente, con criminalidad, si se quiere, pero una forma de degradación de la actividad legítima en la economía, por así decirlo, legítima, y algo que no está derechamente en el mundo más bien oscuro de la criminalidad organizada. Ese fue nuestro propósito. Consecuencias en términos de vacío de punibilidad, yo diría que no son difícilmente apreciables. Tendería a ser más categórico incluso. Yo no las veo posibles, pero esa es básicamente la razón que tuvimos en vista, senador. Senador Elizalde. Sí, disculpe, pero este es un tema bien importante. Lo que pasa es que yo no tengo aquí la ley como para ver el efecto práctico. No, está el artículo, el 27, no, pero... Sí. Y el 28 también. Y el 28 también. Si el 28 es evidente que se refiere a los que se asociaren u organizaren con objeto de llevar a cabo alguna de las conductas descritas en el artículo anterior, serán sancionados por este solo hecho según las normas que siguen. Ya, pero mi pregunta es, ¿cuál es el efecto práctico? No la discusión doctrinaria si son o no delito económico o la gravedad, sino que cuál es el efecto práctico respecto de la unidad de análisis financiero. ¿Cuál es el efecto práctico? ¿Pierde competencia respecto a estos delitos? ¿Cuál es el efecto práctico de eliminar la referencia? A eso me refiero. Si me permite, señor presidente. Por favor. Entiendo perfectamente ahora el punto del senador. Como se dijo al comienzo, este proyecto de ley no altera en nada, salvo en aquellos casos donde hay modificaciones a leyes especiales, por ejemplo, a la ley 19.913, no modifica, y eso es muy importante, el artículo 28 y el artículo 27 se mantienen claramente. Las competencias del Ministerio Público a su respecto, así como las de la Unidad de Análisis Financiero, se mantienen completamente. Nada de eso cambia. Lo único que no ocurriría al excluir el artículo 28 del listado es que la asociación ilícita para cometer lavado de dinero, que va a seguir siendo delito, que va a seguir siendo perseguible, que va a seguir siendo punible, y las competencias a su respecto se mantienen inalteradas, es que ese delito no se va a considerar delito económico para los efectos, ¿cierto?, de esta ley. Pero a su consulta, no hay nada que se vea, por así decirlo, alterado en desmedro de la actual punibilidad de esa conducta. Y entiendo que esa es la preocupación principal. En absoluto, eso sigue tal como está hasta este momento. La cuestión es si se le va a agregar algo, como es tratar a estos delitos específicos, que a nosotros nos parece que tienen una lógica un poco distinta, y los vamos a tratar adicionalmente a lo que ya hay como un delito económico en los términos de esta ley. Y nosotros simplemente consideramos que obedeció una lógica diferente. A nosotros nos parece que se puede avanzar. De hecho, ha avanzado el Parlamento en la elaboración de un estatuto especial para el crimen organizado, y nos parece que ese es el lugar adecuado para hacerse cargo de esto y no esto. Pero lo que hay ahora en términos de punibilidad y persecución de estos delitos no se altera en absoluto con esta modificación. El 38 no se deroga.
Lo que se hace aquí es que el 38 no se considera delito económico para los efectos de esta ley, exclusivamente, es lo único que hace. Y lo que es crimen organizado queda además mejorado con lo que aprobamos el proyecto la semana pasada. ¿Lo aprobamos por unanimidad? ¿Les parece? 4-0. Muchas gracias. Continuamos, por favor, señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, en la página 145 figuran las indicaciones números 21, 22 y 23. Estas indicaciones también inciden en el encabezamiento del artículo 4. El artículo 4, señor presidente, dice, cuarta categoría, receptación, lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos económicos los hechos previstos en el artículo 456 bis A del Código Penal. Y en los artículos, bueno, ahora va a quedar, y en el artículo 27 de la ley número 19.913, que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos cuando las especies o bienes a que se refieren esos delitos provengan de la perpetración de hechos. Pues bien, estas indicaciones, señor presidente, que son de los senadores señor Walker, senadores Araya, de Urresti Walker y del senador Sol Galilea, respectivamente, proponen reemplazar la frase que está en negrillas allí y que dice las especies o bienes a que se refieren esos delitos provengan de la perpetración de los hechos por la siguiente. Los hechos de los que provienen las especies, además de ser constitutivos de los delitos a que se refiere ese artículo, sean dos puntos, y ahí empieza la numeración. Y ahí empieza la numeración. Ya, o sea que los hechos de los que provienen las especies, además de ser constitutivos de los delitos a que se refiere este artículo, sean, ya empieza la numeración que empieza con la letra A. Si nos pueden aclarar los profesores, por favor, don Antonio. La indicación, señor presidente, tiene por objetivo eliminar un problema de interpretación que se podría generar si es que no se formula de esta manera o de una manera congruente con la que se está proponiendo. Y es que hay dos catálogos. Uno es el catálogo del artículo 27, ¿no?, de la ley de lavado de activos. Otro es el catálogo de los delitos económicos. Entonces, con la redacción que actualmente la ley tiene, o sea, el proyecto tiene, perdón, con esa redacción podría pensarse que bastaría con que fuera un delito económico en relación con el lavado de activos para que generara responsabilidad por lavado de activos. Y eso no es un propósito que la ley quiere hacer, porque la ley no quiere sustituir el régimen de lavado de activos en relación con los delitos económicos. Entonces, la nueva redacción lo que pide es que se satisfagan los dos catálogos. O sea, que sea tanto del catálogo de delitos económicos, 1, 2 o 3, como también del catálogo del artículo 27. Entonces tiene que ser un delito del catálogo del artículo 27 que también corresponda al catálogo de delito económico. Satisfaciéndose las dos condiciones, se genera entonces la cuarta categoría. Muy bien. Muchas gracias, profesor Bascuñán. No sé si hay alguna duda respecto de la redacción, de la referencia. ¿Lo aprobamos? Senadoras, senadores. ¿Alguna duda adicional? Señor presidente. Don Héctor. Si me permite, lo que ocurre es que viendo el texto, y bueno, los colegas Bascuñán y Silva están allí presentes, pero efectivamente me da la impresión de que cierta duda o perplejidad que puede causar la lectura es la forma de la indicación, es decir, que además de ser constitutivos de los delitos a que se refiere este artículo, sean, y eso es un poco abrupto, es posible, y los colegas que están allí presencialmente lo podrán confirmar o no, es posible que falte algo así como la expresión como se refiere a este artículo, sean
además delitos económicos en los términos de los artículos tales y cuales del proyecto de ley. Yo diría no, pero, que... No, pero es que es una frase que tiene, es una frase abierta que se complementa con los números 1, 2 y 3. Sean, dos puntos, considerados como delito perfecto. económico conforme al artículo primero, sean considerados como delito económico conforme a los artículos 2 o 3, sean constitutivos de alguno. Profesor Bascuñán, entiendo ahora perfectamente. Lo que pasa es que yo, la vista que tengo, que es la sola de la del comparado, no me permitía ver eso. Ahora recuerdo perfectamente. Efectivamente, el SEAN no tiene ningún problema porque luego viene una numeración de los casos y ahí es donde viene efectivamente señalado lo que se está planteando. Es decir, si se pudiera ver el texto de corrido, con los 1, 2, 3, se podría apreciar que es efectivamente lo que ha dicho el profesor Bascuñán. Es decir, lo único que se quiere señalar es que se requiere que sean, por una parte, delitos constitutivos, es decir, hechos constitutivos de los delitos del Estado, y que además sean delitos económicos, y eso si uno lo lee completo con la numeración, eso queda meridianamente claro. Gracias, profesor Hernández. La Secretaría lo tiene muy claro. Podríamos leerlo completo, pero creo que es inoficioso. Señor secretario. Sí. Señor presidente, lo que pasa es que la redacción, como señala el profesor Bascuñán, entra en juego con los numerales del artículo. Entonces, cuando uno lee de corrido, tiene más coherencia. Perfecto. Artículo 4. Cuarta categoría. Receptación, lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos económicos los hechos previstos en el artículo 456 bis A del Código Penal y en el artículo 27, lo estoy leyendo como queda, de la ley número 19.913, que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, cuando los hechos de los que provienen las especies, además de ser constitutivos de los delitos a que se refiere ese artículo, sean, 1, considerados como delitos económicos conforme al artículo 1. 2, considerados como delitos económicos conforme a los artículos 2 o 3. 3, constitutivos de alguno de los delitos señalados en los artículos 2 y 3, siempre que la receptación de bienes o el lavado o blanqueo de activos fueren perpetrados en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa o cuando lo fueren en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa. Ahí queda mucho más claro. Senadora Bensberger, por favor. Sigo sin entender porque el encabezado del artículo 4 ya lo está considerando delitos económicos. Y después le cambian en la frase, que entiendo que queda mejor redactada aquí, pero dicen, sean considerados como delitos económicos conforme al número 1, al 2, no sé cómo sigue. Pero, o sea, van a tener una doble tipificación de delitos económicos por distintas razones. Eso es lo que me enreda. Profesor. Senadora, usted tiene razón con que el estilo es un estilo poco elegante al reiterar dos veces la frase, ¿no? Serán considerados delitos económicos. Serán considerados cuando sean considerados. Y como estilo, tiene usted toda la razón, no es un estilo particularmente elegante. Pero no es que se configuren dos referencias distintas, sino que hay una redundancia en el uso de la frase. Lo que sí, señor presidente, es que la indicación debería decir a qué se refieren esos artículos, porque no solo el 27 de la Ley de Lavado de Activos, sino que también es el 456 bis A del Código Penal. Tendría que referirse a los dos artículos, tanto por eso en plural. Pero sí, no es elegante, senadora, usted tiene toda la razón, la redundancia nunca es elegante. Sí, Héctor parece quería agregar algo. Profesor. Simplemente volver al comentario inicial del profesor Bascuñán. Yo creo que eso es lo más importante y para la senadora, entiendo. El punto es el siguiente, tal como está la norma, pareciera que efectivamente todos y cada uno de los delitos base del delito de lavado de dinero, por esta vía, pasaban a ser también delitos económicos. Y eso nos consta que hubo lecturas al respecto. Entonces, y ese no era el propósito de la Convención. No cualquier delito base, que hay delitos que no tienen ninguna significación económica, pero pueden ser delito base del delito de lavado de dinero, fueran por ese solo hecho, al mismo tiempo delitos económicos. Entonces, lo que hace la indicación, más allá de las dificultades estilísticas que ha provocado hacerlo, es aclarar
son delitos económicos, los delitos base de lavado de dinero, pero solo cuando satisfacen además las exigencias propias de esta ley, de las categorías propias de esta ley. Con eso transmitimos la seguridad, la tranquilidad que no todos los delitos base de lavado de dinero son delitos económicos para estos efectos, y eso nos parecía que era muy importante, porque si no la discusión podría haber sido monumental, y simplemente aclaramos cuál era el propósito inequívoco de la comisión, y ese es el origen de la indicación. Gracias, profesor Hernández. Profesor Bascuñán. Que, siendo efectivo, que la redundancia no es elegante, hay sin embargo una razón sistemática para que los números 1 y 2 sean redundantes en la redacción, considerados como delitos económicos, porque el número 3 es constitutivo de algunos de los delitos del número 2 y 3, sin que sea necesario que en la comisión de esos delitos se dé el factor de conexión, sino que el factor de conexión se da en el lavado. Entonces, esa es la razón por la cual el número 1 y 2 aparecen como redundantes, porque está siempre con la lógica de que se trata de delitos económicos, o sea, que se tiene que satisfacer el factor de conexión en el número 2 y en el número 3, pero respecto del número 3 de esta cuarta categoría, son esos delitos que se cometen, de ahí provienen los hechos, pero es el lavado el que tiene el factor de conexión con la empresa. Por eso hay redundancia en el número 1 y 2, y en el número 3 se utiliza la palabra constitutivos de. O sea, hay una razón interna por la cual, lamentablemente, acudimos a la redundancia. Pero era muy válida la inquietud de redacción de la senadora Evans-Peck. ¿Estamos? Por unanimidad, los 5. Señor secretario. 5 por 0, señor presidente. Sí. Señor presidente, la secretaría entiende que, recogiendo la consulta, quisiera... ¿Perdón? Sí, queda en plural. Exacto. ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren? A que se refieren en plural. Los artículos. Esos artículos. Dichos artículos. Así queda. Los citados artículos, dichos artículos. Sí. En todo caso, hemos facultado a la Secretaría para hacer todas las... Sí. Lo mejor es de referencia, que diga... ¿A qué se refieren? En plural. Sí, no, es plural, pero esos artículos igual... Va a haber que preguntar cuáles son esos artículos. Yo entiendo que son los del mismo, es obvio, los del mismo... La Secretaría entiende que 456 bis A y 27. Pero quizás si fueran expresivos los citados artículos... Es que cuando se lee en conjunto queda más claro. Una redacción más precisa. Eso. Perfecto, así se acuerda. Gracias, senador Elizalde. Señor secretario, 155. Ahora, presidente... Tenemos que, sus señorías tienen que ir a la página 155 del comparado. Allí en la página 155 del comparado figuran las indicaciones 24 y 25. Estas indicaciones inciden en el artículo 11. El artículo 11 dice, sanciones o medidas administrativas y penas. La circunstancia de que un hecho constitutivo de delito pueda asimismo dar lugar a una o más sanciones o medidas administrativas no obsta a la imposición de las penas, consecuencias adicionales a la pena o medidas de seguridad que procedan conforme a esta ley. Con todo, el monto de la pena de multa pagada de conformidad con esta ley será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga al condenado por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta de conformidad con esta ley. La extensión de la inhabilitación impuesta al condenado como consecuencia adicional a la pena de conformidad con esta ley será deducida de la extensión de la inhabilitación de la misma naturaleza que fuera impuesta como sanción administrativa o disciplinaria. Si el condenado hubiere sido sometido a una inhabilitación como sanción administrativa o disciplinaria, la extensión de esta será deducida de la inhabilitación de la misma naturaleza que se le impusiere de conformidad con esta ley. Señor presidente, las indicaciones 24 y 25 de los senadores señores Araya, Urresti Walker y el senador señor Galilea, respectivamente, proponen sustituir este artículo 11 que acabo de leer por el siguiente. Artículo 11. Sanciones o medidas administrativas y penas. Cuando un hecho constitutivo de delito pueda asimismo dar lugar a una o más sanciones o medidas administrativas, se estará a lo dispuesto en el artículo 78 bis del Código Penal. Si quieren le ofrecemos la palabra a los profesores para... Se nos pasó el 78. Sí, es que no está comparado el 78. Qué raro es este. Código Penal.
78 bis. 78 bis. Lo estamos buscando. Lo estamos buscando. ¿Está en la página 200? Ya. Gracias, profesor. No. Sí, el 78 bis. Es una norma propuesta. Sí, es que esa es una norma propuesta. Ya. Claro, por eso no está en la propuesta. Exacto. Eso es lo que pasa. El 78 bis, señor presidente, es una norma que las indicaciones 54, 55 y 56 proponen incorporar. Entonces, y esta norma que se propone, que se consulta, dice artículo 78 bis. ¿Qué página? ¿200? 200, página 200 del Ya. comparado, señor presidente. Artículo 78 bis. La circunstancia de que un hecho constitutivo de delito pueda asimismo dar lugar a una o más sanciones o medidas de las establecidas en el artículo 20, no obsta a la imposición de las penas que procedan. Con todo, el monto de la pena de multa pagada será abonado a la multa no constitutivo de pena que se imponga al condenado por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta. La extensión de la inhabilitación impuesta al condenado como consecuencia adicional a la pena será deducida de la extensión de la inhabilitación de la misma naturaleza que fuera impuesta como sanción administrativa o disciplinaria. Si el condenado hubiera sido sometido a una inhabilitación como sanción administrativa o disciplinaria, la extensión de esta será deducida de la inhabilitación de la misma naturaleza que se le impusiere. Senadora. A mí me parece lógico que la indicación anterior, 24-25, la dejamos pendiente hasta que veamos el 78 bis, porque ¿cómo vamos a aprobar esa indicación si después eventualmente rechazamos el 78 bis? Muy bien. De todas maneras, quiero darle la palabra a los profesores para que Sí. puedan Y explicar aprovecho su... de hacer una consulta, Sí, por favor. si me puede explicar lo del 78 bis de esto de la multa pagada con... que se pretende sea abonada la multa no constitutiva de pena. ¿En qué caso se producen eso? Aquí me está confundiendo o está hablando de multas administrativas versus multas de delito penal, porque ahí yo no estaría de acuerdo porque son sanciones distintas. Eso. Señor presidente, esta es una de las cuestiones de mayor trascendencia para la práctica que están involucradas en este proyecto, porque se refiere al tratamiento de la doble responsabilidad administrativa y penal, que es una cuestión sumamente discutida en la jurisprudencia, respecto a la cual hay litigación y conversiones encontradas, contradictorias. La regla procede del trabajo de los anteproyectos del nuevo Código Penal del 2013, del 2015 y del 2018. Y aquí la cuestión es si era una regla especial para los delitos económicos o era una regla, como lo propone la indicación, que sea una regla general en el Código Penal. Y entonces en la regulación de los delitos económicos simplemente hay una referencia a una regla general en el Código Penal para resolver esta cuestión de ne bis in idem. Como se sabe, hay dos posiciones extremas encontradas. Una que sostiene que no puede incurrirse en doble responsabilidad, y entonces la pregunta de cuál de esas responsabilidades prima es una cuestión debatida, y la segunda es que es enteramente plausible que se incurra en doble responsabilidad y por lo tanto todas las sanciones se acumulan. Lo que hace la regla, que como digo proviene de los anteproyectos de Código Penal, es que tiene una tesis intermedia. Dice, es posible la doble responsabilidad administrativa y penal por el mismo hecho, pero no se acumulan, sino que se abonan. Lo que primero se obtiene como sanción se abona al cumplimiento de la segunda sanción. Y de ese modo no se produce un problema de desproporción por acumulación de sanciones. Eso es lo que la regla propone y como la senadora acertadamente advierte, es una regla que ha sido transferida al artículo 78 bis del Código Penal a ser discutido con ocasión del artículo 48 del proyecto. Senadora Vespergui y después senadora Sí. Elizalde. Lo que entiendo, dice el profesor, ¿no es cierto?, que aquí se habría buscado como una tesis intermedia, pero en definitiva, si se comete un delito, un funcionario público, ¿no es cierto?, comete un delito, ese delito está sancionado con una multa.
se le condena penalmente a pagar esa multa. Y además, en su calidad de funcionario público, ¿no es cierto?, se le hace un sumario administrativo y se le condena, no sé, a la pena que establece el estatuto administrativo de una multa de 20%. En definitiva, si usted abona la pena penal con la pena administrativa, está diciendo que una de las dos responsabilidades no se hace efectiva, porque quedaría la responsabilidad administrativa sin sanción, a lo mejor, bueno, con las anotaciones de demérito que van a ser, que van aparejadas a esa sanción, pero acá yo no soy de las que comparten, ¿no es cierto?, que hay una doble sanción, porque ser funcionario público significa tener dos responsabilidades y eventualmente una tercera, que puede ser una responsabilidad civil, depende de los hechos que se cometan. Entonces aquí a mí me parece que si uno no separa claramente y le establece sanciones a la responsabilidad civil, a la responsabilidad administrativa y eventualmente responsabilidad civil cuando lo tenga que pagar, se está terminando con algunos de los tipos de responsabilidad, que no me parece que sea la administrativa, porque es una obligación especial que se les pide de cuidado, ¿no es cierto?, a los funcionarios públicos por el cargo que ejercen. Yo no estoy de acuerdo con este artículo 78. Gracias, senadora. Senadora Elizalde. Yo creo que aquí yo comparto la propuesta de la senadora en el aspecto de que veamos el 11 con el 78 bis juntos. Porque creo que este tema no es fácil. No solo por los temas de fondo. La senadora plantea que se deben aplicar las dos sanciones, que es una postura lícita y válida, más que válida, legítima. Pero ha habido fallos del Tribunal Constitucional aplicando el principio non bis in idem, en que el solo hecho de haber aplicado la sanción administrativa ha señalado que como una persona no puede ser sancionada dos veces por el mismo ilícito, entonces no se aplica la sanción penal. Y hay fallos sistemáticos en la materia. Entonces, eso es lo que hay que resolver. Y hay que resolverlo adecuadamente. Una postura es que se apliquen las dos sanciones, otra postura es que se aplique una, que sea buena, en fin, hay muchas alternativas, pero con un nivel de regulación que sea aceptable por el Tribunal Constitucional, porque esta es una ley, por tanto el Tribunal Constitucional va a decir aquí se afecta un principio consagrado en la Constitución. En consecuencia, da lo mismo lo que diga el legislador, no se puede sancionar a una persona dos veces. Entonces creo que es más complejo que la postura particular que cada uno de nosotros pueda tener. Entonces creo que hay que buscar una fórmula que resista, podríamos decir, la exigencia de constitucionalidad, y a mi entender eso no es puramente formal, tiene que ver con el fondo. Entonces lo que propongo es que veamos el 11 y el 78 bis juntos y que lo resolvamos de buena forma, porque lo que no puede seguir ocurriendo es que al final convenga la sanción administrativa, porque es una forma de evitar la sanción penal. Entonces, como la sanción administrativa se aplica primero, entonces después se recurre al Tribunal Constitucional y dice, a mí ya me sancionaron y yo ya pagué la multa. En consecuencia, no me pueden volver a sancionar por el mismo ilícito y, por tanto, esta conducta queda impune desde el punto de vista penal. Entonces, eso hay que resolverlo cuando veamos estos dos artículos juntos. Gracias, senador Elizalde. El profesor Hernández quería agregar una opinión al respecto. Pero presidente, en realidad si es algo que se va a discutir especialmente, porque claro, yo entraría ahora directamente al fondo y uno celebra, digamos, además la coincidencia entre ambos senadores que han planteado la duda, porque hay gente que más bien piensa lo contrario, que solo puede haber una sanción. Nosotros precisamente estamos por zanjar a nivel legal el asunto y hacernos cargo de lo que nosotros entendemos es la única objeción posible desde un punto de vista constitucional. Entendemos que el Tribunal Constitucional no necesariamente la va a compartir, pero que es el tema del respeto de la proporcionalidad. Es decir, que la acumulación no lleve a resultado, o este abono, por así decirlo, que la suma de las sanciones no lleve a resultados desproporcionados. Nosotros entendemos que esta solución no deja sin efecto ninguna de las sanciones, solo impide, digamos, una reacción que se podría considerar desproporcionada, y entendemos que esa es la clave para obtener del Tribunal Constitucional, que en esto no ha sido tan categórico como se cree a primera vista. En realidad los pronunciamientos rigurosamente referidos a esto son discutibles, y de hecho hay casos hay sentencias que las podemos traer ese día para la consideración de la Comisión del Tribunal, en donde ha aceptado que se pueda aplicar una doble sanción. Por lo tanto, el tema está abierto y nosotros creemos que en todo caso hay que hacerse cargo. Y esta es una propuesta para hacerse cargo con una
una vía que nosotros entendemos puede disipar la principal objeción constitucional en contra, que a nuestro juicio no es algo rígido, que no puede haber dos sanciones, sino que evitar sanciones que en conjunto den un resultado desproporcionado. Eso simplemente. Perfecto, muchas gracias, profesor Hernández. Bueno, yo creo que una discusión muy de fondo, muy atendible, que este proyecto intenta resolver. Entonces vamos a dejar pendiente la discusión, pero claramente el proyecto lo que intenta solucionar la discusión de proporcionalidad y precisamente por la aplicación del principio non bis in idem que señala el senador Elizalde. ¿Senador? La senadora tiene un matiz. Sí, senadora. Yo, con lo que no estoy de acuerdo, a menos que yo lo haya entendido mal, del 78 bis, es que se confunda la multa consecuencia de un sumario administrativo con la multa consecuencia de la realización de un hecho constitutivo de delito que tiene como sanción aparejada una multa, ¿no es cierto? Distintos son otros casos de la realización o la comisión de hechos que llevan aparejado necesariamente una multa y además tenga otra multa en otro lado, pero yo me refiero aquí a lo que no quiero que se confunda es la multa aplicada como consecuencia de un sumario administrativo, porque eso, para mí ahí no hay doble sanción. Hay, y hay lata jurisprudencia también respecto de, ¿no es cierto?, la responsabilidad administrativa y de las sanciones aparejadas y cómo se van aplicando. Distinto es aquellos hechos que tienen aparejado una sanción por una falta, entre comillas, llamada administrativa, porque no está tipificado como delito, pero que la puede cometer tanto un particular como un funcionario público, como eran los hechos, ¿no es cierto?, cuando uno infringía alguna norma durante la pandemia, que casi todas las multas se las imponía la Seremi. Pero eso es distinto a la multa aplicada como consecuencia de un sumario administrativo. Porque ahí yo creo que sí debe haber dos sanciones. Si la falta que comete el funcionario público es además constitutiva de delito, ese funcionario tiene que hacer efectiva su responsabilidad penal y su responsabilidad civil. Y ahí yo no soy partidaria de que si esa responsabilidad en ambos casos es multa, que se abonen unas a otras. No sé si me logro explicar. Sí, gracias, senadora. Senadora Elizalde. Yo insisto que veamos esto a fondo cuando tengamos que ver el artículo correspondiente, porque hay sanciones administrativas que se aplican a, bueno, está el debate de los funcionarios públicos, etcétera, pero que se aplican y que han servido, insisto, o sea, han terminado generando impunidad respecto a la sanción penal por fallo del Tribunal Constitucional. Entonces, eso es lo que hay que resolver, porque al final la sanción administrativa puede tener muchos objetos, pero ninguna es que se cree impunidad en materia penal. Pero eso ha sido lamentablemente, no lamentablemente, porque yo creo que efectivamente el principio de que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo ilícito o por el mismo hecho, también es un principio relevante. Entonces, demos el debate en su mérito cuando corresponda. Sí, por supuesto. Por lo mismo está esta propuesta y la vamos a someter a votación la próxima sesión, y si algún senador o senadora tiene una propuesta distinta, esto es un tema opinable, pero precisamente la indicación intenta hacerse cargo del cuestionamiento de proporcionalidad, puede traer una propuesta distinta y la sometemos a discusión en la próxima sesión. Por haberse cumplido el objeto, la sesión se levanta.